Hablar de respecto a la toma de decisiones nos lleva a ir pensando un poquito en que necesitamos ir siendo conscientes de cómo es la relación médico-paciente, cómo es la relación del profesional de la salud en general con el paciente, porque finalmente necesitamos ir entendiendo que la parte humana no se pierde en ninguno de los contextos. Seguimos tratando, seguimos atendiendo a personas, a seres humanos que requieren dignidad en el trato, que requieren respeto en el trato. Y ello nos lleva a un proceso de humanización en el pensamiento, e ir siendo conscientes de que el ser, finalmente, es igual, el ser que tenemos enfrente de nosotros es igual a nosotros. Únicamente, quizá, con una forma de pensamiento distinta. Y por eso hay que entender, hay decisiones sencillas, como el hecho de qué me voy a poner esta mañana, qué voy a desayunar, si voy a desayunar o no, pero también hay decisiones tan difíciles, que le duelen al corazón, y esto hablando de diagnósticos meramente, pero que al final del día van a tranquilizar el alma. Hay momentos en los que nuestros pacientes van a ir transcurriendo por situaciones, por procesos, que nos van a permitir entender más su vida y con ello poder poner en la balanza qué decisiones toman, cuáles son las que más les favorecen, cuáles son aquellas que de un momento a otro pues les pueden perjudicar. ¿Qué buscamos en este momento? Uno, que dentro de la institución se respeten los derechos del paciente, tratando de hacer que ellos tomen parte del proceso en la toma de decisiones en cuanto a la atención y el tratamiento. El que ellos sean conscientes de que a partir de lo que nosotros les vamos a dar como información, pueden ser copartícipes, pueden ir teniendo corresponsabilidad en las decisiones que se van tomando en un futuro. Por ello es importante también saber cómo se habrá de comunicar los temas que se refieren al estado de salud, al diagnóstico y al tratamiento. Una de las máximas más comúnmente escuchadas es: trata a los demás como te gustaría ser tratados. Y finalmente es importante entender qué me gustaría que me dijeran a mí en relación a mi salud, y entonces cómo lo puedo hacer llegar al otro. Una de los otros objetivos que tenemos dentro de esta cédula de certificación pues es informar quién es el encargado, quién es el responsable. Abordamos al paciente: médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, nutriólogos, cuando hay caso, rehabilitación física, entre otros participantes. Sin embargo, quien lleva el caso es el responsable de transmitir la información. Esto nos lleva a una obligatoriedad de hacer consensos, de poder estar todos en una comunión en cuanto al pensamiento, en cuanto a cómo vamos a actuar. Dentro de esto también pues es importante entender que al paciente y a la familia se le deben de informar derechos y responsabilidades. Finalmente, si el paciente está en un estado crítico en el que no puede tomar decisiones por sí mismo, los responsables de ello será la familia. Por lo tanto, nuestro acercamiento también debe ser directo con ellos. Debemos de tomar en cuenta el cómo vamos a abordar a quién es el responsable dentro de este grupo familiar de ayudarnos a tomar una decisión en el proceso de tratamiento del paciente. Y por último, tanto pacientes y familiares, cuando así se da la situación, deben recibir información adecuada respecto a su enfermedad. Esto es una parte de educación hacia qué es lo que el paciente padece, además de los tratamientos que pueden existir, cuáles son las alternativas que tenemos para enfrentar este padecimiento y entonces poder tomar una decisión adecuada, con la suficiente información para poder ya dar marcha a todo el proceso. Cuando tenemos estas situaciones, pues es importante entender, uno, que nosotros nos regimos por 4 principios básicos dentro de la ética. Yo sé que ustedes ya los conocen, solamente vamos a hacer mención de ellos. Los 4 nos hablan mayormente de cómo vamos a hacer un bien a las personas, de cómo no les vamos a procurar una lesión, pero siempre basados en una autonomía, en que la persona sea capaz de tomar las decisiones, siempre consciente de lo que está diciendo.
y además pues buscar que todo este parámetro se maneje en un término de justicia. Autonomía, que significa pues que la persona pueda gobernarse por sí misma, que sea capaz de determinar qué es lo mejor para ella, pero esto dentro de ciertos parámetros que más adelante vamos a ver. Al final tenemos que considerar que nuestro paciente sea capaz de analizar la información, que nuestro paciente sea capaz de evaluarla y poder al final tomar una decisión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, uno es establecer una relación de respeto con él, con ella o con ellos. Si los pacientes no tienen la capacidad de decidir, pues necesitamos involucrarnos con la familia. Incluso si la familia sabe que el paciente puede tomar decisiones, necesitamos involucrarlos. En ocasiones, muchas de las dificultades que vamos a tener se basan o se fundamentan en que la familia tiene distintas formas de interacción. Y en algún momento hablábamos de modelos ecológicos, en el momento de abordar la parte médica, y entonces es importante entender la comunicación entre los distintos sistemas a los que pertenece el paciente es fundamental. Saber cómo le voy a acercar la información a la familia es importante. Saber cómo esto va a afectar a su ambiente, pues no lo podemos hacer de lado. Vamos a hablar de la beneficencia, que es simplemente la obligación que tenemos de hacer el bien a las personas, de no lastimar, de lograr que las personas, a través de intereses legítimos y sin perjuicios, logren salir adelante. Para ello, pues necesitamos entender que no podemos lastimarlos. Podemos considerar que hay algunos tratamientos, algunas situaciones que les pueden beneficiar. Sin embargo, al conocer al paciente de manera integral, podemos entender de qué manera también los podemos lastimar. Y en ese sentido, podemos ir midiendo nosotros nuestras decisiones para que de manera no intencionada lastimemos a nuestro paciente. Puede sonar una paradoja, ¿no? Podemos llegar a lastimar al paciente. Desde el momento de la canalización vamos a causar un daño, vamos a estar lesionando su piel. Sin embargo, la mayoría de nuestras acciones necesitamos ser conscientes de cómo eviten lastimar al paciente. Para ello es importante dar la información, cómo es que el tratamiento le va a afectar, cómo es que las situaciones a las que se va a enfrentar van a cambiar sus vidas. Hablemos de una amputación tan simple como es. Una amputación puede generar una lesión no solamente a lo físico, sino a la autoimagen. Y en ese sentido, pues necesitamos ir siendo conscientes de que no podemos de ninguna manera generar un cambio que vaya a afectar de manera integral. Vamos a suponer, gracias, que tengamos un paciente amputado. El daño a la autoimagen es grande, por ello es importante irlo preparando con anticipación en los casos en los que es posible. Cuando no es así, cuando es algo urgente y necesitamos actuar inmediato, pues sí es importante que podamos ir evaluando cuáles van a ser los cambios que va a ir sufriendo para ayudar a prevenir o a corregir en un momento determinado. El otro principio es el de justicia. Básicamente es tratar a cada quien como le corresponde. Ni hacerlo sentir más, ni hacerlo sentir menos, simplemente hacerlo sentir quien es. Aquí vamos a considerar situaciones biológicas, sociales, culturales, económicas, ideológicas. De esa manera, al momento en el que vamos a abordar a nuestro paciente, podemos dar o tener la seguridad de que las cosas van a ser de manera justa, de manera equitativa. Aquí no, y afortunadamente así lo digo, no tenemos preferencias con un paciente u otro, y eso es algo fundamental. Tanto se trata como igual a la persona de escasos recursos, que quizá viene solventada por un programa de gobierno, como se trata por igual a aquel que trae de su propia mano, de su propia cartera, el pago. Finalmente eso es lo que necesitamos encontrar. Habiendo entendido o recordado un poquito estos cuatro principios, pues necesitamos entender, mientras más grave sea el padecimiento, más importante resulta el poder brindar toda la información, el cubrir todas las necesidades. Obviamente, cuando hablamos en cuidados de pacientes crónicos, es importante entender las decisiones, mientras más rápido las tomemos para futuro, van a ser mejor. En pacientes crónicos que van a atender a una terminalidad,
pues es fundamental el que desde el inicio podamos darle la información sobre el avance de su enfermedad para que pueda atender las necesidades que tiene, llámese testamentos, quizá el poder hacer acuerdos con la familia o el acercarse a una u otra fe. Esto es importante, por eso es que la información al paciente que nosotros le brindemos va a resultar de suma importancia. ¿Qué genera las dificultades en la información? ¿Qué genera las dificultades en las tomas de decisiones? Básicamente, la falta de información. Cuando un paciente no tiene información suficiente, cuando un paciente no sabe lo que está enfrentando o lo que va a enfrentar, entonces puede tomar decisiones de manera arbitraria, simplemente por los mitos que existen, el consumismo o las comunicaciones, los mensajes que llegan de la familia. Muchas de las veces podemos escuchar la historia narrada por algún familiar referente a conocer a alguien que padeció lo mismo y terminó con una consecuencia. O escuchar de los tratamientos milagrosos, o escuchar de otra serie de noticias que van a perjudicar el avance en el tratamiento. Por lo tanto, es fundamental que brindemos toda la información. ¿A partir de qué medios? A partir de la entrevista cara a cara, a partir de trípticos, de revistas, de todo lo que nosotros nos podamos valer para que nuestros pacientes conozcan cuál es el proceso que van a seguir. Otro de los factores que van a generar los problemas son los factores emocionales. Cuando un paciente recibe información que le puede generar un diagnóstico quizá relacionado con la muerte, pues va a generar angustia, y mucha de la información que se le dé posterior a esto no lo va a asumir como tal. Por ello es importante que nosotros estemos al pendiente de cómo responde el paciente, de qué es lo que está entendiendo, y podamos retroalimentar. Al final de las preguntas de la información podemos simplemente: ¿entiende usted lo que le estoy diciendo? ¿Me lo pudiera explicar? ¿Me lo pudiera repetir? Para saber cómo es que lo captó, y de ahí poder ir clarificando las demás situaciones. Hemos ido transcurriendo en el área de la salud por diversos modelos. El primero fue el paternalista, donde el profesional tenía toda la razón, toda la información, y podía llevar al paciente a tomar decisiones. Afortunadamente esto ha ido cambiando. Ahora pasamos también por un proceso de decisión informada, donde el profesional le brindaba toda la información al paciente y él era quien tomaba la responsabilidad de la decisión a tomar. Sin embargo, pues hemos llegado a entender que la decisión es compartida. El conocimiento que el profesional tiene de la información respecto al tratamiento, respecto a la enfermedad, pero también es importante sumarle el conocimiento que el paciente tiene respecto a su vida, respecto a sus necesidades y respecto a su forma de entender esto. Hay pacientes que pueden entender, y vamos, en oncología nos toca mucho escucharlo, o en algunas ocasiones nos ha tocado escucharlo: yo sé que con este tratamiento me puedes ayudar, pero yo decido no tomarlo. ¿Sabes qué? Yo decido no acudir a la sesión de radio de quimioterapia. Y eso es importante, poder llegar a entender. Muchas veces los pacientes tienen necesidades distintas. Simplemente no hacer que la familia se quiebre o se fracture al momento de separar a uno de los miembros, o que no pase por todas las dificultades que implican el trasladarse a otra localidad, el saber que vas a estar lejos de la familia, separar a las madres de los hijos por un largo tiempo, etc. Entonces, es importante entender, la información que el profesional tiene es importantísima, es de mucho peso, pero la información que nuestro paciente tiene respecto a sus necesidades también tiene la misma valoración. ¿Qué implica la decisión compartida? Primero, lo que decíamos ya, el intercambio de información. ¿Qué sé yo? ¿Qué sabes tú? Aquí es un proceso cara a cara, una validación en el momento de entrevistarnos con el paciente. ¿Qué te puedo decir yo de lo que tú estás viviendo? Pero también, ¿qué me puedes decir tú de lo que estás viviendo? Una vez que tenemos eso, pues debemos de ir intentando deliberar sobre opciones, sobre alternativas. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Y una vez llegado a esto, tomar una decisión consensual. Cuando hablamos de alternativas, no hablamos de un único tratamiento. Podemos hablar de todas las posibilidades de tratamiento, pero también de no tratamiento, ¿sí? Porque pacientes, creo que es importante que sepan en qué momento
momento va a afectarle su vida el no llevar un tratamiento. ¿Y cómo le va a afectar? Y si él toma la decisión de no llevarlo, pues es fundamental respetarlo. ¿Qué intereses nos van a encontrar en ello? Todos. Desde la economía, la cultura, el sexo, la edad, la raza, la ideología, las cuestiones de seguridad, tan simple como pacientes de Nuevo Laredo que viajan hasta acá y dicen, ¿sabes qué? Mejor no voy porque igual me muero en el camino. Así lo expresan. Y hay que poder llegar a un acuerdo en ello. Todos estos temas que a lo mejor no implican lo médico, no implican la salud, es importante también abordarlos. ¿Qué herramientas tenemos? Uno, la entrevista. Esta es la parte precisa. Cuando nosotros estamos cara a cara con nuestro paciente, podemos saber si entiende o no entiende. Podemos retroalimentar, podemos clarificar. Ahí es donde tenemos la oportunidad de hacer todos los ajustes, todos los cambios. También tenemos la parte independiente de la entrevista. ¿Cuáles son estas? ¿Qué información tiene nuestro paciente? Quizá conoce a alguien que ya pasó por lo mismo. Quizá vio en un programa de televisión. Quizá lo escuchó en radio. Quizá lo escuchó en una conversación. Todo lo que está alrededor de nosotros. Incluso el hecho, ¿sabes qué? Trabajo social te puede ayudar a través de explicarte cómo te puedes vincular con otras instituciones que te den albergue, etc. Pues ¿sabes qué? Enfermería te puede ayudar a aprender cómo administrar algunos medicamentos, cómo usar algunos instrumentos. Pero también contamos con algo muy importante. Actualmente tenemos redes sociales. El hospital cuenta con distintas redes sociales que nos ayudan a brindar información, quizá en YouTube a través de cápsulas informativas, quizá en Facebook a través de todos estos trípticos que se pueden cargar. Todo esto le puede ayudar al paciente a tener información de primera mano, pero que nosotros tengamos certeza de que es información científica. Si nosotros acercamos estos medios a los pacientes, es mucho más accesible para ellos que el andar buscando en internet páginas quizá no científicas, sin ninguna validación y que dan mucho peso a mitos. Entonces es importante que nosotros consideremos esto. ¿Cuáles son los factores que van a interesarnos mayormente? Los primeros, aquellos que dependen de la información. ¿Cuáles son los más importantes? Uno, que sea actualizado. Hay mucha información respecto a medicamentos que incluso ya están fuera de la cartera que se ofrece en salud. ¿Por qué? Quizá porque ya no son funcionales. Quizá hay tratamientos que ya se dejaron de lado y entonces es importante acercar la información actualizada. Pero también que esta información llegue en cantidad suficiente. ¿Cuánto es la cantidad suficiente? Aquella con la que el paciente queda claro de lo que está ocurriendo. No podemos decir que es la que yo tengo, porque a lo mejor a mí con 3 palabras ya entendí la situación. Pero cómo le llega al paciente es importante. Que esté basada en pruebas científicas y además esto incorpore la experiencia del profesional. Hay muchos momentos en los que a través de nuestra experiencia sabemos que una estrategia u otra, una alternativa de tratamiento u otra es mucho más accesible, mucho más eficaz para un paciente determinado y entonces también eso es importante hacérselo saber. Sí, muchas veces nuestros pacientes llegan con temor a los tratamientos y es entonces fundamental que les expliquemos la parte humana. Sabes que en mi experiencia yo he visto estos resultados, pasa esto, llegamos a aquellas conclusiones y entonces esto le brinda un poquito más de seguridad al paciente. Las que dependen del profesional. Uno, la capacidad de empatizar, y empatizar no es ponernos en el lugar del otro, sino entenderlo. Jamás vamos a estar en el lugar del otro porque no tenemos completa experiencia de su vida, pero sí podemos entender las emociones que se generan, los pensamientos, las ideologías. Para ello es importante conocer al paciente, usar un lenguaje comprensible, bajar al nivel del paciente, estar cara a cara con una persona que nos permita entonces esta relación más sincronizada, más armónica. También todas aquellas señales no verbales, la postura del cuerpo, el hecho de si desvía la mirada, las reacciones de ansiedad, todo esto que nos puede ir marcando la pauta a entender cómo es que nuestro paciente está entendiendo lo que nosotros le estamos dando a conocer. Y una recapitulación, que esto siempre es muy recomendable. Al término de la consulta podemos simplemente preguntar, bueno, ¿qué entiendes? ¿Te queda claro? ¿Cómo vas?
¿qué va a pasar? Hacer como que una recapitulación, una retroalimentación en la que el paciente y el médico o el profesional de la salud puedan quedar claros en que el mensaje se comprende. Aquello que depende del paciente es entender la información. Obviamente está muy relacionado con la capacidad de empatizar. Si nosotros logramos ser empáticos, el paciente puede tener confianza de cuestionar. Además, la posibilidad de que formule dudas y que aclare todas sus interrogantes. Aquí es fundamental. Si nosotros vemos que nuestro paciente no tiene esa confianza, pues que nos acerquemos un poquito más. Quizá tiene más empatía con el servicio de enfermería porque pasa más tiempo directo en contacto con ellos y entonces la enfermería puede servirnos como este medio de comunicación. Ahí es algo precioso cuando el paciente logra encontrar esa confianza y se acerca más y más al personal para poder ir clarificando dudas. Además, bueno, si hay varias opciones de tratamiento, ¿cuáles son las consecuencias de cada una? ¿Qué es lo que ocurre con ello? Y estos 4 procesos. ¿Cuánto miedo genera el pasar por una enfermedad? ¿Qué resistencias vamos a encontrar con nuestros pacientes? ¿Cuáles son los valores y las redes de apoyo? La familia está ahí presente, los amigos, quizás es un paciente que llegó solo o únicamente tiene un cuidador. ¿Y eso cómo lo va a dejar? Muchas de las ocasiones el paciente queda endeble cuando viene con un cuidador, porque es el que si no hay un medicamento dentro de la institución, él tiene que salir a conseguirlo. ¿Y qué va a ocurrir cuando se quede solo? ¿Cuánta ansiedad va a generarse en él? Este tema de resistencias es algo peculiar. Cuando hablamos de resistencias, sobre todo en psicología, es importante entender que el paciente ha vivido una experiencia de vida. Y entonces el hecho de que alguien le contó a la comadre, el vecino, no sé, ¿sabes qué? Alguien se enfermó así en mi familia y terminó muriéndose cuando fue al hospital, pues ya viene con una carga emocional bastante peculiar. Y es eso lo que nos lleva a tener fricciones muchas veces en la relación con el personal de salud. Por lo tanto, es importante retomar un poquito, conocer un poquito más la experiencia de vida para poder ir resolviendo todos estos mitos con los que viene el paciente. Y estos que no tienen nada que ver ni con el paciente, ni con nosotros, ni con mi formación, sino con la comodidad del lugar. ¿Qué tan apacible es el lugar? ¿Hay ruido o no hay ruido? ¿Qué tan fácil es entablar una conversación con el paciente para que me escuche claramente? ¿Cuántas interrupciones hay? ¿Cuánto tiempo dispongo para cada uno de ellos? Y además, ¿qué tanto tiempo y material dispongo yo para seguir actualizando? Otra de las cosas que es importante entender es cómo funciona la dinámica de la toma de decisiones. Uno, primero detectamos necesidades. No solamente el padecimiento, sino qué requiere el paciente entender de su problemática. Para entonces contextualizar el problema. Si tienes, no sé, un diabetes y vives en un ambiente socioeconómico bajo, donde quizá el recurso económico no te alcanza para llevar una dieta específica. Y entonces tengo que aterrizar la dieta a tu recurso. Esto es contextualizar el problema. Esto es a partir de que ya definí el problema, lo aterrizo en una cara. Hay que escuchar activamente al paciente, saber escuchar, comprender lo que nos está diciendo y entonces sí poder retroalimentar. Lo que yo entiendo que me dices es esto, estoy claro con eso. Cuando el paciente siente que esté escuchado, entonces la empatía va de la mano. Para entonces ya poder plantear las distintas alternativas de solución. Mira, te puedo proponer esto. Y una vez que ya proponemos, las cosas son identificar con qué recursos cuenta él, con qué recursos contamos nosotros y el entorno. Estos recursos, ya sean médicos, ya sea de infraestructura, ya sea de habilidades de enfrentar el problema, nos van a ayudar a que a partir de ello hagamos una recapitulación de las 6 anteriores y una elección apropiada. Algo importante que siempre le decimos al paciente, en lo personal yo se lo digo muy continuamente, las elecciones que tú hagas ahorita son buenas, quizá en un futuro van a ser malas elecciones, pero ahorita con toda la información que ya buscamos, con
todos estos pasos, la decisión es la mejor. Quizá mañana me vas a decir, es que no debí de haber dejado que me amputara. Ahorita es bueno. Cuando quitamos este pensamiento, esta idea irracional, podemos ayudar a nuestro paciente con menos cargas, con menos culpas, y entonces los factores emocionales se van en retroceso, se disminuyen tremendamente. Por ello es importante que nosotros ayudemos al paciente y que sepamos cuánta capacidad tiene de entender lo que estamos diciendo, qué nivel cultural tiene, y entonces aterrizar la información a ese nivel cultural. Quizá tenemos un paciente con una deficiencia mental, tal vez necesitamos bajar más la información, encontrar un familiar que tenga la capacidad de entender y ayudarlo a tomar decisiones. Pero también, ¿qué capacidad tiene de evaluar las consecuencias de todo esto? ¿Sí? Es un paciente que puede entender, pero ahora puede poner a futuro lo que le va a ocurrir, o simplemente se está quedando en el presente. ¿Cuánto de su raciocinio le ayuda a analizar correctamente las consecuencias? ¿Y cuál es la capacidad para indicar su elección? Este último, cuando tenemos pacientes con alguna discapacidad, es importante ir cuidando esto. Si tiene una deficiencia auditiva, visual, o del habla, o cognitiva, entonces ¿cómo nos va él a transmitir su decisión? Y aquí es importante que todo el equipo podamos concluir en una manera específica. No nos ha tocado, por lo menos no he sabido yo de pacientes que tengan tal grado de hipoacusia o sordera que necesitemos un traductor. Pero ¿qué vamos a hacer cuando lo tengamos? ¿Hay alguien capacitado que lo pueda resolver? ¿O vamos a confiar en el familiar y a generar tal empatía con el familiar para que nos apoye en el proceso? Todo esto es importante y lo comprendemos, para que al final podamos entonces decir que la decisión que nuestro paciente está tomando respecto a lo que nosotros le estamos brindando de información es la mejor. Agradezco a todos su atención. No sé si hay alguna duda.